Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio 360 TV, aquí por la pantalla de Somos Entre Ríos. Hoy viernes, un último programa del año, el número 10 que llevamos ya de esta primer parte de lo que es este proyecto televisivo. Y bueno, con la particularidad que acabo de decir, que es la última vez que salimos en vivo durante este año, y también, como verán, porque hoy me encuentro solo haciendo este programa, porque bueno, Nico no está presente hoy aquí porque bueno, aprovechamos para contarles que tuvo una intervención en una operación pequeña de hombro, pero bueno, operación en fin. Él en este momento se encuentra muy bien, sí, teniendo la recuperación, digamos, obviamente de lo que implica la operación, pero bueno, que si bien no puede estar aquí acompañándome en este programa, él lo va a hacer a través de un video que nos ha enviado y que bueno, quiere compartir tanto con nosotros como con ustedes en sus casas. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, lamento no poder acompañarlos en esta parte final del año en Espacio 360 TV, como lo compartíamos en estos días en las redes sociales. Fui a una operación, una cuestión corporal de mi hombro, así que bueno, ahora en reposo un poquito, reponiéndonos y bueno, con toda la fuerza para poder volver el año que viene con una nueva temporada de Espacio 360 TV. Los dejo en compañía de Mati, que disfruten de estos últimos programas del año. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba entonces el saludo de Nico, a quien bueno, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y desearle obviamente una pronta recuperación. Bueno, y ahora sí es momento de entrar de lleno en lo que vamos a estar viviendo hoy juntos aquí en Espacio 360 TV, que bueno, tiene que ver también con un programa especial, como yo decía, bien es el último, es el número 10, y en ocasiones anteriores nos han escuchado decir que en este espacio no solo íbamos a hablar de arquitectura y construcción, al menos únicamente, sino que también muchas veces de agenda cultural, de espacio público. Y bueno, hoy justamente vamos a estar con este tema, el último que acabo de mencionar, que es el del espacio público. Y bueno, y aquí me atrevo a decir que estamos hablando de el espacio público, como vemos ahí en pantalla, de la ciudad de Paraná, que es obviamente la costanera, nuestra costanera, que la misma está ubicada allí en el Parque Urquiza, un parque muy importante no solo para nuestra ciudad, sino que para todo el país, porque es una obra muy grande, una obra de paisajismo, si bien allí no podemos encontrar edificios o arquitectura propiamente dicha, pero sí espacio verde con mucho arbolado, senderos y demás, bueno, lo que lo hace uno de los espacios públicos más grandes e importantes del país. Y bueno, allí podemos encontrar otros espacios un poco más chicos, como veíamos en el programa anterior, por ejemplo, el balneario municipal, que se encuentra en zonas aledañas al parque o en el parque, pero entre lo que es lo que son las barrancas del parque que vengo mencionando y nuestro característico río Paraná, en el borde tenemos lo que estamos compartiendo en las imágenes, que es nada más y nada menos que la costanera de nuestra ciudad. Una costanera que, bueno, en este mes de diciembre, muy próximo en estas fechas corrientes, está cumpliendo 21 años desde su inauguración. Con esto me refiero a la obra nueva, ¿no es cierto?, la que hoy transitamos, habitamos, que es la que se caracteriza principalmente por esta presencia de hormigón armado principalmente, también acero, pero bueno, con diferentes espacios, situaciones en su recorrido.
Bien, entonces hoy lo que vamos a estar haciendo es compartiendo testimonio con un colega, arquitecto, y si bien él se va a presentar, quiero hacer una pequeña introducción, que es el arquitecto Rubén Cabrera. Arquitecto que fue proyectista y parte y líder del equipo, digamos, que llevó adelante el concurso en su momento de la Costanera de Paraná, como también así otras obras. Rubén también es docente universitario en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Arquitectura obviamente, fue docente mío y de un montón de colegas de la región, tanto de la ciudad como de la región, por lo cual, bueno, estamos hablando de una personalidad bueno, muy importante dentro de lo que es nuestro territorio. Así que bueno, lo que hoy vamos a estar haciendo entonces es compartiendo con él a estos años de la inauguración ya de la obra, un poco el recorrido que tiene que ver con, bueno, las instancias de proyecto, las instancias de obra. Vamos a hablar de la descripción de la obra y obviamente también de los balances que pueden llegar a hacerse habiendo transcurrido cierta cantidad de años de la inauguración. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la primer parte de esta entrevista que tenemos el día de la fecha. Yo soy el arquitecto Rubén Edgardo Cabrera, arquitecto formado en la Universidad Pública, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral y arquitecto proyectista fundamentalmente en el ámbito nuestro, ciudad de Paraná y alrededores. En el año 99 se sustanció el concurso 99-2000, que lo gané con el acompañamiento de un grupo en aquel momento, de estudiantes, hoy colegas, y que ese concurso, mediante los requerimientos de lo que era en aquel momento la unidad ejecutora y los intereses del gobierno de la provincia, de dar una solución a los problemas hídricos que se ocasionaban por la presencia del río, la crecida del río en el sector bajo del Parque Urquiza y de la Costanera, se llevó adelante la construcción de esta obra que fue finalizada en el año 2004, o sea, hace 21 años, se inauguró el 18 de diciembre del 2004. Una obra que nace fundamentalmente de un requerimiento ingenieril. El requerimiento ingenieril tenía que ver con dar respuestas a deslizamientos y a problemas que el movimiento hídrico del río Paraná estaba ocasionando justamente en toda la vera, en este sector del Parque Urquiza, en toda la vera del río Paraná. Eso llevó a un estudio que facultaba la posterior intervención en términos arquitectónicos y urbanísticos de lo que terminó siendo justamente la actual obra de la Costanera. Ese proyecto necesario para tratar de sostener los deslizamientos de las barrancas tuvo un acontecimiento variable en el tiempo a partir de la crisis que se dio en el país en el año 2001 y que a raíz de esa crisis se cambiaron algunos aspectos del proyecto original que tenía que ver con la presencia de algunos materiales, fundamentalmente el acero, que luego por esa crisis y tratando de abaratar costos se lo cambia por una estructura de hormigón armado que es justamente la estructura que se termina materializando en esta obra. Me interesa destacar la impronta de lo que significa la Costanera como espacio público, como ampliación del espacio público y fundamentalmente su relación estrecha con el Parque Urquiza, obra señera y obra representativa de la ciudad, no solo por el autor, el arquitecto, el ingeniero Carlos Tais, que fue quien hizo la obra original del Parque Urquiza, sino también
por lo que representa para la ciudad de Paraná en términos paisajísticos, en términos urbanísticos y fundamentalmente rescatando lo que significa el espacio público como lugar de todos, como lugar de encuentro, como lugar determinante para la vida pública de una ciudad. Bien, ahí pasaba entonces esta primer parte de, más que una entrevista, podemos decir una charla que tuvimos, porque ahí veíamos cómo estábamos el equipo y Rubén sentados bajo un árbol en la propia costanera. Acabamos de escuchar, entonces un amplio abanico de temas que ahora vamos a ir recorriendo cada uno de ellos, porque bueno, hizo como una introducción obviamente de todo lo que implicó la obra, concurso, proyecto y demás. Así que ahora vamos a arrancar por el principio justamente de cómo esto se inició, que algo ya mencionaba acerca de lo que era el concurso. Bueno, obviamente la obra pública en general tiene esta característica, ¿no?, para ser construida, pensada, diseñada, que es la de concursos abiertos. Bueno, esta fue una de las excepciones. Se hizo un concurso en su momento, que fue el que ganó, por supuesto, Rubén y todo su equipo. Así que bueno, la primera parte entonces ahora que vamos a escuchar acerca de este tema tiene que ver con justamente características que se pensaron en aquel concurso desde el punto de vista proyectual. La propuesta del proyecto implicó el trabajo de dos cabeceras que de alguna manera contienen un espacio lineal, un espacio público lineal de 850 metros de longitud. Está pensado con la particularidad de lo que significa el agua como materia proyectual. Estamos acostumbrados a que los materiales siempre son elementos sólidos, elementos contundentes, elementos que se pueden manejar. El agua como material constitutivo fue la impronta y el significado central en la interpretación de ese material en relación con el paisaje y en relación con la obra construida. Esto significa que el agua, el río, con sus variables situaciones decrecidas y decrecidas, define un paisaje particular. En este caso, el río Paraná, cuando crece, empieza a tomar partido y ser interpelado por la propia costanera, por la propia obra, que en su interrelación entre obra construida y material de trabajo como es el agua, se intersectan ambos, definiendo con claridad un paisaje particular. Esto se verifica fundamentalmente cuando el río crece y el agua es parte del paisaje de la costanera. Bueno, muy atentamente escuchábamos cómo Rubén iba incorporando aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el paisaje, tanto de las barrancas, pero fundamentalmente del agua, ¿no?, tan característico para nuestra ciudad. Y ahora sí nos vamos a meter en un detalle más fino para seguir y darle un cierre a esta primera parte de la instancia proyectual, que tiene que ver con la diferencia de niveles. Niveles que estamos acostumbrados por ahí, los colegas que nos toca ejercer la profesión en territorio, por ejemplo, como el de Entre Ríos, que bueno, tenemos por ahí en un mismo terreno o en distintos sectores mucha variación de niveles. Bueno, por supuesto que acá estamos hablando por un lado de las barrancas del Parque Urquiza y al lado un río. Entonces los niveles se tornan como elementos fundamentales para pensar cada proyecto. Bueno, vamos a escuchar qué pasó en relación a los niveles en la instancia de proyecto de la costanera. Dos niveles. El primer nivel en relación con la vereda existente, y un nivel inferior que está pensado como instancia de ser inundada con las crecidas
que se dan en el río Paraná. Esa situación que nunca se ha dado, o se ha dado de manera esporádica en algunos lugares, fundamentalmente en la cabecera este, permite ver y apreciar esa situación donde el agua toma partido de la costanera y es parte del paisaje. Bueno, entonces ahí le dábamos un cierre, como bien decía, a esta instancia de proyecto que llevó adelante cuando se tuvo que planificar y pensar tanto la costanera de manera integral como cada uno de los sectores que tiene. Y ahora vamos a dar un paso y ya así hablar no tanto de lo proyectual, sino de la obra, con aspectos que tienen que ver con la materialidad. Cuando hablamos de materialidad nos referimos a los materiales que se llevan adelante cualquier tipo de obra, con los materiales que se llevan adelante cualquier tipo de obra, que pueden ser de distintas características. Eso repercute siempre obviamente en cuestiones constructivas y técnicas dentro de lo que es una obra. Pero también nos dicen, porque los materiales pensemos que expresan obviamente distintas sensaciones o visuales o estéticas, que obviamente son también tenidas en cuenta a la hora de elegir. No es lo mismo elegir un hormigón armado que la madera, que el acero. Cada uno de los materiales tiene sus características obviamente constructivas, pero también que tienen que ver con la morfología, con la expresión, cómo se muestra y cómo estéticamente también quedan volcados cada uno de ellos. Así que ahora vamos a avanzar en este sentido y priorizar, porque obviamente así lo tiene cualquier persona que lo visite sin tener conocimientos particularmente de construcción, arquitectura e ingeniería. Vemos cómo el hormigón armado y el acero, pero fundamentalmente el hormigón armado, cobra un protagonismo muy importante en esta obra. Hay una cantidad de variables en torno a lo que significa la materialidad de la obra. En este caso se ha elegido al hormigón armado como material que perdura en el tiempo, que es sometido a las variables del clima y del uso y que permite, por lo tanto, un envejecimiento acorde con los tiempos y acorde con el uso del lugar. Esa es fundamentalmente la idea de por qué es el hormigón armado y no otro material que lo suplante. El hormigón armado y el acero como elementos básicos constitutivos de la obra. En la obra se incorporan una serie de elementos, como es la parte verde, que fue pensada con algunas especies autóctonas capaces justamente de ser sometidas a las inclemencias del tiempo y a las inclemencias de la crecida, para que puedan alternar en esa variabilidad de situaciones que permite el lugar y permite la costanera. Además, yo quise hacer un homenaje a nuestro poeta Juan L. Ortiz, poeta del río, poeta de lo sensible, poeta de las pequeñas cosas que creo que nos representa y que se hizo carne justamente en el homenaje a través de una fuente que evoca algunas particularidades de su poesía, que trató justamente de ser reflejada en esas imágenes que definen justamente la fuente, con los elementos del agua, los elementos contemplativos y aquellas cuestiones inherentes a la propia fuente que definen de alguna manera categorías de la poesía de Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz, ahí lo mencionaba Rubén recién, cómo el equipo de proyecto se inspiró en este poeta tan importante para nuestra ciudad y para nuestra región, para nada más ni nada menos que la fuente, ¿no? Que es uno de los elementos más característicos que tiene nuestra querida costanera. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con los próximos
partes, digamos, de esta charla que tuvimos, porque siempre es un buen momento para recordar nuestras redes sociales. Ahí pasaban entonces nuestras redes sociales. Siempre te recordamos que nos sirve un montón que puedas seguirnos tanto en Instagram y en TikTok, como también poder suscribirte, por ejemplo, al canal de YouTube, donde aparte te comentamos que subimos cada uno de los programas que vamos llevando adelante aquí en Somos Entre Ríos. Y ahora vamos a continuar entonces con esta charla que veníamos teniendo con el arquitecto Rubén Cabrera, que algo venía mencionando en la última nota acerca de la presencia de distintos elementos en lo que es la recorrida, la trayectoria, el desarrollo de la costanera, pero que bueno, que en realidad si nos ponemos a pensar, y él un poco va a hablar de esto, podemos decir que hay una escasez de elementos. Yo creo que la obra es una obra singular, que no está muy cargada justamente, pero bueno, esto tiene que ver con intenciones de proyecto. Bueno, vamos a escucharlo de cara del autor de este proyecto. Se le ha dado a la costanera esa impronta de escasez de elementos. Es decir, una obra que no redunda en la incorporación de elementos que puedan alejar el sentido y la trascendencia del paisaje lacustre al cual está vinculado. Es decir, el lugar de contemplación que es justamente la costanera en relación con el agua, con la isla, con el verde y con la inmensidad del cielo. Ese es el sentido. Entonces la obra trata de hablar con silencios, trata de hablar con pausas, trata de hablar con la representación de lo que se está viendo y no con la propia representación que es la obra en sí. En ese sentido, la obra despojada, la obra que trata de ser neutra en tanto la figuración del color, el color gris, lamentablemente a veces no respetado por las autoridades municipales que incorporan colores como es la baranda histórica, que originalmente fue trabajada, fue arenada para volverle el color original que tenía la baranda, ¿no? Y de esa manera hacer una suerte de sincronía y de diálogo con la obra también gris del hormigón de la propia costanera. El sector correspondiente a la cabecera este, que evoca una cuestión histórica relacionada con lo que fue el puerto de Balsas, ese puerto que nos vinculaba a Paraná con el resto del continente argentino, fundamentalmente con la provincia de Santa Fe. Nuestro aislamiento antes del túnel se daba justamente a partir de la presencia de embarcaciones que nos llevaban en balsas o elementos que configuraban el transporte público, tenían el puerto justamente en ese lugar. Ese puerto que por su profundidad permitió hacer algunos trabajos de acompañamiento en esa original situación de puerto, se reivindica con esa situación donde están presentes una serie de elementos que permiten el juego de niños y que está incorporado incluso un puerto de embarcaciones para el turismo. Algo de lo que vamos a hablar ahora mencionaba al comienzo del programa, cuando hacía la presentación y la apertura de este material, que tenía que ver con el lugar en el cual está emplazada la costanera, que es ni más ni menos que el Parque Urquiza, que bueno, ya dije todos los aspectos principales que tiene y por qué es un espacio público de tanta importancia para nuestra ciudad y también para nuestro país.
Bueno, ahora entonces vamos a hacer, o acompañar, mejor dicho, a una reflexión que hace Rubén acerca, bueno, de esta relación entre lo que es la obra y el Parque Urquiza, pero fundamentalmente sobre lo que implica el espacio público para la ciudadanía en general. Evocar la costanera y en sincronía con la costanera el Parque Urquiza es evocar la trascendencia de lo que significa la ciudad como lugar de encuentro, como lugar de vida, y en especial aquellos aspectos que tienen que ver con el encuentro, con el lugar del encuentro, que se sintetiza en el espacio público, en los espacios públicos, que creo que son situaciones y ámbitos cada vez más necesarios para nivelar, para otorgar la posibilidad del encuentro y del diálogo que muchas veces están ausentes, ¿no? Las ciudades necesitan del espacio público, necesitan de la conversación, necesitan de la comunidad, necesitan el hecho de compartir, que son eventos sustanciales para la vida de una ciudad y para la vida de la gente. En ese sentido, creo que bregar y luchar por la constitución y la ampliación de los espacios públicos de la ciudad es algo que tiene que estar presente no solamente en la disciplina arquitectónica y urbanística, sino también en las previsiones de las gestiones municipales que necesariamente deben pensar en estos aspectos para consolidar lo que significa la ciudad como hecho colectivo. Mencionaba Rubén hoy la importancia, o al menos la demanda inicial que tuvo esta obra, que había sido una cuestión de deslizamiento de barrancas, que está más ligada, por ejemplo, a la ingeniería en general, pero bueno, es importante pensar en los equipos interdisciplinarios de trabajo, cómo la arquitectura y la ingeniería pueden trabajar en conjunto. Y bueno, para darle un cierre a esta reflexión vamos a estar escuchando unas palabras en torno a esto y bueno, y a un balance a 21 años de la inauguración de la obra. Es una obra única en términos ingenieriles, en términos de escala. Apropiarse de una escala como esta era algo para mí inédito, acostumbrado a trabajar en términos acotados, como es la ciudad, como son los lotes ya preestablecidos, predefinidos, trabajar con el paisaje, trabajar con la inmensidad, trabajar con situaciones inesperadas, trabajar con un ideario que traspasa lo que es la propia disciplina y aborda cuestiones que tienen que ver con la poética, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la naturaleza, cuestiones muchas veces que están alejadas de las presunciones de lo que significa la práctica arquitectónica. Llevar adelante una experiencia en esos términos implicó estudio, implicó reflexiones profundas, implicó conocer cosas nuevas en términos de lo que significa el agua, el manejo del agua, la hidrología, las disciplinas afines, la ingeniería, las ingenierías que aportaron muchísimo. Acá hubo muchos ingenieros que trabajaron desde lo específicamente ingenieril hasta lo que implica el manejo del agua, que son situaciones que necesariamente han sido tenidas en cuenta para obtener justamente el resultado que se obtuvo. Es de destacar la necesaria horizontalidad y transversalidad del conocimiento en términos arquitectónicos y en términos ingenieriles, que permitieron justamente que en esa sincronía de intereses, en esa sincronía de saberes, se pudo obtener justamente una obra de esta característica.
Bien, bueno, hemos tenido entonces un programa especial, como decíamos, con Rubén, a quien, bueno, le extendemos nuevamente un gran agradecimiento por habernos acompañado y participado y haberse sumado a Espacio 360 TV. Y bueno, seguramente este material, como decía, va a estar subido en nuestras redes sociales para seguir consultándolo, porque este tipo de personalidades para la profesión suman un montón para estar pensando constantemente, sobre todo en categorías tan complejas como es el espacio público. Como decía, entonces estamos llegando al final y bueno, y Nico, que como dije hoy no pudo estar presente, nuevamente se va a hacer presente porque bueno, él es así, no le va a alcanzar con un video, sino que tienen que ser dos. Pero bueno, obviamente que Nico muy apropiadamente quiere saludarlos y saludarnos también y despedirse de lo que es este año, primer año de Espacio 360 TV. Bueno, quiero saludar a todos, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en esta temporada, en este ciclo que hemos tenido del 2025 en Espacio 360 TV. A la gente del canal, a las autoridades del canal, muchas gracias por brindarnos este espacio y a todos ustedes por ser parte de Espacio 360 TV. Espero que podamos haberles llegado de la mejor manera, que lo hayan podido disfrutar como lo hicimos nosotros en cada emisión. Saludo grande para mis compañeros también que a diario nos acompañan en esta propuesta. Feliz año, un próspero 2026 y que podamos volver con muchas más energías y nuevos proyectos. Gracias. Muy bien, entonces ahí pasaba Nico, a quien le volvemos a mandar un gran abrazo y bueno, una pronta recuperación. Ya en unos días seguramente va a estar al 100% para reincorporarse y continuar su vida con normalidad. Y bueno, decíamos entonces que llegamos al final no solo de este programa, sino de esta primer parte, esta primera temporada. Este año, bueno, ha salido al aire este programa, este proyecto de televisión. Y bueno, quiero agradecerle también a Nico porque en su momento confió en mí para acompañarlo y para ser parte de este formato del cual, bueno, estoy muy cómodo y contento. Así que bueno, extenderle el agradecimiento también al canal, por supuesto, y a todo el equipo de Espacio 360 TV. Y bueno, y decirles que en sus casas tengan obviamente un gran fin de año, puedan celebrar las dos fiestas que son tan características ahora a fin de diciembre. Que pasen muy lindo, que le den un gran cierre al año, tanto con sus seres queridos y familia, y sobre todo que comiencen con un gran 2026. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, los esperamos muy pronto en lo que va a ser la nueva parte o la nueva temporada de Espacio 360 TV. Muchas gracias una vez más y que tengan muy buenas noches.